Buenos días, buenas tardes, estudiantes, según corresponda. Le enviamos un cariñoso saludo junto a su equipo de profesores del área. Hoy día los vamos a invitar a realizar una revisión de un tutorial que está en línea con entregar lineamientos y recomendaciones para que puedan preparar el cuestionario de ambiente laboral subjetivo en su versión digital y también en la versión papel. Vamos a revisar entonces cuáles son las principales modificaciones y ajustes que debiésemos evaluar e incorporar en esta herramienta previo a su aplicación con las personas que forman parte de las organizaciones donde se encuentran trabajando actualmente. Para comenzar, señalar que dentro de Google Forms tenemos entonces tres pestañas principales: las preguntas, que es donde vamos a estar enfocados en esta oportunidad; el menú, la pestaña de respuestas, donde van a estar apareciendo todas las respuestas que van ingresando, y por ende les permite realizar un monitoreo del avance en este sentido, y también una pestaña de configuración. Lo primero que podemos editar en este espacio tiene relación con este banner que aparece en la parte superior, que nosotros podemos entonces editarlo en función de la opción de personalizar tema y de encabezado. Entonces, desde este menú ustedes pueden reemplazar esta imagen por una que esté vinculada a la organización, alguna foto corporativa que permita generar entonces mayor identidad y apropiación con esta herramienta. Existen algunas características de formato que es bueno que ustedes puedan revisar previo a realizar este paso, para que la imagen pueda verse de la mejor forma, pero finalmente estos son los pasos generales para que puedan realizar esta edición. Luego, entrando ya en materia respecto a las instrucciones, tenemos entonces instrucciones generales en la primera parte. Luego, es importante realizar un primer paso de indagación con sus organizaciones para comprender mejor cuál es la estructura organizacional bajo la cual se orienta su gestión. Es decir, cómo está ordenada esta organización. Si cuenta, por ejemplo, con distintos departamentos o áreas, o se les llama servicios, o se les llama de alguna otra manera, porque estas son las definiciones que justamente tenemos que ir incorporando dentro de esta sección de aclaración y consentimiento. Por ejemplo, en la primera parte, cuando hablamos de institución, em, es posible mantener este nombre cuando se trata de una organización de carácter público, pero si fuese una organización privada, sería conveniente reemplazar aquí por empresa, por ejemplo. Luego dice para hacer referencia a, y aquí debemos incorporar el nombre específico de nuestra organización, mientras que unidad se refiere a un departamento o área. Y esto es lo que yo les explicaba anteriormente. Aquí es posible reemplazarlo de acuerdo a cuáles son los nombres de aquellas unidades bajo las cuales está organizada la gestión de nuestras organizaciones, ya que podría variar dependiendo de cada caso. Por ejemplo, si es un hospital, podríamos tener, además de departamentos, el concepto de servicios, ¿ya? Y así en otras organizaciones pueden darse otros conceptos, y es importante que podamos reflejarlos acá para que las personas sepan de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra unidad dentro del cuestionario. Por otro lado, el término jefatura y directivos se utiliza para mencionar a las autoridades de mayor jerarquía como gerentes, y podemos mantener entonces este concepto para organizaciones de carácter privado, y dejaremos solo conceptos directores cuando nos referimos a instituciones públicas, ¿ya? Porque son los nombres de aquellos cargos de mayor jerarquía que se ocupan predominantemente en las organizaciones, ya sean privadas, caso de gerentes, o públicas, directores. Y utilizaremos funcionarios, colaboradores o personal de acuerdo también a las características de la organización, y aquí es importante también que ustedes puedan indagar respecto a cuál es el concepto que se utiliza por la organización
para referirse a las personas que trabajan dentro de la organización. Ya podría ser en determinados casos, si es el sector público, esa distinción es mucho más clara porque el concepto de funcionarios va a ser muy pertinente en todos los casos, pero cuando se trata de sector privado, es importante ser acucioso en la búsqueda y definición de cuál es la mejor forma de referirse a los trabajadores. Así es la noción de colaborador o el concepto de personal o de empleado o empleadas, según corresponda. Ya, ahí es importante que lo puedan definir junto a la organización, dado que lo importante de esta definición es que las personas se identifiquen con ese concepto que ustedes están señalando, ya que no sea un concepto lejano, sino que directamente ellos logren asociar el concepto a su propia situación dentro de la organización, dependiendo de cuáles son sus características. Luego, tenemos que prestar atención a la pregunta de consentimiento, si es que el consentimiento se acepta o no se acepta. Entonces, si las personas no aceptan participar, em, lo que va a ocurrir es que no van a poder avanzar, evidentemente, a responder las siguientes preguntas, pero sí va a quedar un registro de esta opción que se ha cogido de no participar. Luego, en la siguiente pregunta, ¿cuál es el área o cargo en que se desempeña? Fíjense que hay distintas opciones de Google Forms para el desarrollo de estas preguntas. Nosotros estamos direccionando a que ocupen la opción de menú desplegable para mayor claridad. Y dentro de este menú desplegable ustedes tienen que definir las opciones según las características entonces de la estructura de sus organizaciones. Nosotros dejamos acá un ejemplo referido a una institución educativa que podría corresponder a un colegio, un establecimiento, donde existen estos cuatro niveles. Equipo de gestión, donde están, por supuesto, la plana directiva, el equipo docente, donde se identificarían aquellas personas que desempeñan cargos de educadores, educadoras, asistente de la educación profesional, donde participan, por ejemplo, profesionales psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, y asistente de la educación no profesional, donde se identificarían aquellas personas que desempeñan cargos como los de paradocente o auxiliares. Por otra parte, recuerden que los cambios que hemos ido reseñando en la parte superior respecto a los conceptos a utilizar para referirse a los trabajadores, tienen que también incorporarlos en los distintos ítems que forman parte del cuestionario y que hacen referencia a esos conceptos. Por ejemplo, aquí en mi unidad, los o las funcionarios o funcionarias tenemos libertad para hablar con las jefaturas. Tendríamos que entonces venir a editar acá funcionarios por colaboradores, por ejemplo, si estuviésemos insertos en una organización de tipo privado. Y podemos mantener obviamente la idea del concepto de funcionario si se trata de una institución pública como una universidad pública o una escuela, por ejemplo. Y entonces son esas las principales consideraciones. Importante que nos vayan comentando cuáles son las dudas que van surgiendo en el proceso para poder acompañarlos en los distintos espacios de supervisión junto a los profesores y que también nos cuenten en la medida que vayan cumpliendo con los plazos que tienen planificados para la recogida de datos y tengan la cantidad de respuestas que ustedes también visualizan dentro de este proceso. Eso es todo en relación a este tutorial. Le enviamos un saludo afectuoso y entonces seguimos en contacto para ir acompañándolos en este proceso diagnóstico. Un saludo, que tengan un buen día.